Y queridos hermanos, lo mencionaba un poquito desde el inicio de la celebración. Fíjense que yo me he quedado pensando, ¿qué haría Pedro? ¿Qué haría Pedro y los otros apóstoles, los otros discípulos? Después de que abandonaron al Señor, eso nos dice las Sagradas Escrituras en la pasión del Señor, que lo dejaron solo, que lo abandonaron. Algunos estaban por ahí viendo a distancia, viendo de lejos, pero después de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, después de que bajaron su cruz, José de Arimatea, como lo dice la Sagrada Escritura, que bajó el cuerpo del Señor Jesús, que lo puso, que lo envolvió en una sábana, y que lo depositó o lo colocó en el sepulcro donde nadie había sido puesto o enterrado antes. Y me acuerdo ahorita que decía la Sagrada Escritura que las mujeres siempre bien aventadas, ¿verdad? Bien aventadas y bien curiosas, ¿verdad? Bien curiosas, porque dice la Sagrada Escritura que las mujeres iban a ver dónde colocaban al Señor. Yo creo que por eso ahora lo que nos dice el Santo Evangelio, que María Magdalena, muy de mañana, todavía oscuro, va al sepulcro. Pues sabía dónde lo habían colocado, ¿verdad? Ella sabía dónde iba. Ella sabía dónde había sido colocado el cuerpo de su maestro, del Señor Jesús. Pero me pongo a pensar, porque dice el Santo Evangelio que acabamos de escuchar, que cuando María Magdalena no encuentra el cuerpo del Señor, la piedra ya estaba removida, estaban ahí nada más los lienzos, ahí en el suelo, ahí estaban. Dice que María Magdalena regresó a donde estaban los discípulos, a donde estaba, y nos menciona aquí concretamente a Pedro y al discípulo amado, es decir, a Juan. A ver, ¿dónde estaban? ¿En la casa? ¿Pero qué estaban haciendo? O sea, murió el Señor, murió el Maestro, lo enterraron. Y ellos, pues yo pienso que estaban muy asustados, tan asustados o tan fuerte debió haber sido aquello, que por eso incluso el mismo Pedro negó al Señor. Antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Queridos hermanos, este santo tiempo de la Pascua debe, ya lo decía hace un momento, debe de hacernos mujeres y hombres valientes, debe de hacernos mujeres y hombres decididos. Debemos de salir, no podemos quedarnos encerrados, atemorizados, miedosos, acobardados. Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo como discípulos y misioneros de Cristo, como miembros de Cristo, como cristianos. Debemos de hacer algo por lo que estamos, o en relación a lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Porque si el mismo Cristo, y lo vamos a escuchar en estos domingos que vienen de Pascua, lo vamos a escuchar, pero ya desde ahora estamos celebrando la Pascua. El mismo Cristo dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y a ver, así siendo bien claros, así siendo bien honestos, así siendo bien realistas, ¿estamos viviendo en paz en nuestro México? Creo que no. Creo que no. Consecuencia de la maldad, consecuencia del pecado en el que se dejan envolver tantas hermanos y hermanas, que después su comportamiento no es el adecuado. Si Cristo murió para destruir eso, la maldad, el pecado, si Cristo resucitó para vencer las tinieblas, por eso aquí está el cirio, para vencer las tinieblas,
esas tinieblas de maldad, si Cristo resucitó para iluminar nuestra vida, nuestra existencia, entonces a nosotros se nos debe de quitar ese miedo, esa cobardía, esa tibieza, como cristianos, como católicos, para trabajar por la paz en el mundo y por la paz, sobre todo, en nuestro México. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar encerrados, nos vamos a quedar encerrados ahí hasta que venga una María Magdalena a decirme que ya no está el cuerpo del Señor en el sepulcro, que tengo que salir. Yo creo que si no llega María Magdalena a decirle a Pedro y a Juan, ellos se quedan ahí encerrados. Ellos se quedan ahí envueltos en su miedo, en su temor. Y creo que eso no nos puede pasar a nosotros. Si el mismo Cristo dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿por qué no vivir en esa paz? ¿Por qué no trabajar por esa paz? Que todos necesitamos, todos. Todos necesitamos de esa paz. Nos debe, valga la expresión, nos debe de doler, o nos debe de cuestionar, o nos debe de interpelar lo que pasa y lo que sucede en nuestra sociedad y en el mundo entero. Creo yo, personas desaparecidas, personas descuartizadas en bolsas, familias que han tenido que emigrar completas a consecuencia de la violencia. No debemos de acostumbrarnos a eso. Eso es muerte, eso es pecado, esa es maldad, y Jesucristo ya venció todo eso al resucitar. Venció la maldad de su tiempo, de aquellos que lo acusaban, de aquellos que lo condenaban, de aquellos que lo crucificaban. Al resucitar, Jesucristo venció todo eso. Los venció. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Si resucitó de veras mi amor y mi esperanza. La muerte en ti no manda. La muerte en ti no manda. Por eso, queridos hermanos, dice aquí la Sagrada Escritura, este Salmo 117, este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Ustedes y yo, todos los cristianos, debemos de ser mujeres y hombres que triunfamos en unión con Cristo, porque Cristo ha vencido. Porque Cristo ha vencido el pecado, porque Cristo ha vencido la maldad, porque Cristo ha vencido a la muerte. Que también nosotros venzamos y triunfemos sobre todo aquello que me da muerte, que me provoca el pecado. ¿Para qué? Para vivir en esa paz que el mismo Cristo viene a ofrecernos a todos. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Así nos enseña. Y así creo yo que es como católicos que debemos de buscar esa paz. Insisto, no nos acostumbremos a vivir en la violencia. Por eso tú en tu familia, por eso tú en tu trabajo, por eso tú en tu hogar, en tu calle, en tu colonia, sé un hombre y una mujer de paz y que trabajes por la paz. Que se nos quite ese miedo, que se nos quiten esos temores en los que nos hemos encerrado. Entonces, ¿dónde está el valor del cristiano? Si Cristo, como dice San Pablo, si Cristo está conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tengamos ese valor, esa valentía, queridos hermanos. Porque esta secuencia tan hermosa que acabamos de rezar debe de fortalecernos, debe de animarnos, debe de entusiasmarnos
La Pascua del Señor, acuérdense, la palabra Pascua es paso, es dar un paso. No nos vamos a quedar aquí, es dar un paso a la vida de Cristo, de tener una vida nueva en Cristo. Y esa vida nueva en Cristo no solamente debe de ser en ti, no solamente debe de ser en mí, esa vida nueva en Cristo debe de ser en toda nuestra sociedad, en todo el mundo, esa vida nueva en Cristo. ¿Y quién va a llevar esa vida nueva en Cristo? Tú y yo, porque somos discípulos y misioneros de Cristo, porque creemos en Cristo. Y si creemos en Cristo, se nos deben de quitar nuestras cobardías, se nos deben de quitar nuestros miedos, nuestros temores, y hablar la verdad del Evangelio y proclamar el Evangelio de Cristo, aunque en algún momento no nos crean, aunque en algún momento nos juzguen o nos ignoren. Fíjense cómo María Magdalena llega y les dice: ya no está el cuerpo del Señor. Y estos apóstoles creo que los encontramos todavía, o los vemos incrédulos. Yo creo que su respuesta hubiera sido: claro, que ya no estaba ahí el cuerpo, porque el mismo Cristo nos había dicho que iba a resucitar al tercer día. Ya no está ahí el cuerpo. Esa hubiera sido la respuesta de Pedro y Juan. Ah, no, ahí van a ver. ¿Y cómo está Pedro? Dice el Santo Evangelio, anda viendo. Y el otro ni siquiera entró, hasta que entró Pedro, ¿verdad? Y Pedro entra y anda observando. No, pues no está. Y dice ahí el Santo Evangelio que hasta entonces creen las Escrituras. Hasta entonces. Tú y yo, ¿hasta cuándo vamos a creer en esta verdad del Evangelio que se acaba de proclamar y que tú y yo debemos de vivir? ¿Vamos a seguir en nuestros miedos? ¿Vamos a seguir vamos a seguir permitiendo que la maldad siga haciendo de las suyas? ¿Vamos a permitir que siga habiendo secuestros? ¿Que siga habiendo personas descuartizadas? Y esto yo no lo estoy a lo mejor diciéndolo con un sentido amarillista. Esto lo estoy diciendo porque la Pascua del Señor, es decir, ese paso, nosotros debemos de dar también un paso de esa violencia o de ese modo de vivir que desgraciadamente se ha hecho parte de nuestra sociedad. Debemos de dar un paso a vivir en paz. Ese paso debe de llevarnos a la paz. Dejemos que Cristo, que es luz del mundo, ilumine nuestra vida, nuestra existencia. Aún puedo escuchar tu voz diciéndome calladamente: no te preocupes, ya no tienes que morir. Yo ya morí por ti, yo ya pagué por ti. Mira mi pecho traspasado por amor. Y ahora puedo verte, y en tu pecho ardiendo el amor que te llevó a sufrir hasta la muerte, entregándome la vida en una explosión de amor. Te consumiste, por mí moriste, como una estrella al estallar. Fue tu deseo de amar, te consumiste. Ahora soy libre, ahora ya nada es igual, pues tú me diste para siempre libertad.